Esa noche el viento olía distinto. No a tierra mojada ni a hojas secas, sino algo más denso, agrio, como pólvora vieja mezclada con sangre. Mi abuela solía decir que era azufre, y que si eso flotaba en el aire, había que cerrar las ventanas, apagar todas las luces y rezar bajito. Pero yo tenía 8 años, y a los 8 uno quiere probar lo prohibido. Quería saber qué había más allá del borde del bosque, justo donde las ceibas crecían torcidas, como si algo las empujara desde abajo. El anciano don Jacinto, que apenas podía caminar, venía todos los días a sentarse bajo la ceiba del centro y contar las mismas historias. Decía que una vez, siendo joven, miró hacia el bosque cuando el aire ardía con ese olor a azufre. Lo que vio, nunca lo dijo. Solo advertía con voz ronca: asterisco, no se mira pa'l monte cuando el viento huele al infierno. Asterisco a todos nos asustaba, menos a mí. O mejor dicho, me asustaba tanto que me dio por desafiarlo. Como si al hacerlo, el miedo se fuera. Esa noche no había luna. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas y el aire quemaba las fosas nasales. Me escapé de mi cuarto descalzo, con una linterna en la mano y el corazón desbocado. Caminé en silencio por el sendero de piedras hasta el borde del bosque. El olor era insoportable, y algo dentro de mí gritaba que me regresara, pero seguí. Me escondí detrás de un tronco partido y miré entre las ramas. Lo vi, parado entre las sombras, como esperándome. Era un chivo, pero no uno cualquiera. Este estaba erguido en 2 patas, con los hombros anchos y los brazos colgando a los lados. Su piel era negra como el hollín y tenía unos ojos que ardían como brasas recién encendidas. No se movía, solo me miraba, como si supiera mi nombre, mis pensamientos, mis miedos. Mi linterna parpadeó. Me paralicé. El chivo levantó la cabeza y dejó escapar un sonido que no era de este mundo, un chillido agudo mezclado con un gruñido profundo, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde su garganta. Corrí. No sé cómo llegué a casa, pero me encerré en mi cuarto y me tapé hasta la cabeza. Mi madre golpeó la puerta, pero no abrí. No dormí esa noche, ni la siguiente. Y entonces empezaron los susurros. Primero eran apenas un murmullo suave, como si alguien rezara junto a mi cama. Luego se hicieron más claros. Decían mi nombre, me llamaban, me pedían que saliera, que volviera al bosque, que tenía algo que mostrarme. Dejé de dormir. Después vinieron las huellas. Cada madrugada, justo antes de que cantaran los gallos, se oía un golpeteo suave en el techo, como si un animal caminara en círculos. Al principio creí que era un gato, pero las huellas eran de pezuñas. Y no eran normales. Eran grandes, pesadas, marcaban la teja como si la quemaran al pisarla. Mi padre subió una vez a revisar, pero no encontró nada. Solo un olor espeso que se quedó impregnado en su ropa durante días. Intenté decirles lo que vi. Mi madre se persignó, mi padre me regañó y don Jacinto solo me miró con una tristeza que me heló la sangre. Me dijo: asterisco, ya lo viste. Ahora va a venir cada noche hasta que lo sigas. Asterisco pensé que exageraba, que eran cuentos de viejo loco, pero cada madrugada el chivo se acercaba más. Primero estaba en el techo, luego sentí su presencia detrás de la puerta. Y una noche, cuando abrí los ojos, lo vi a los pies de mi cama. No me atacó, no se movió, solo me observó. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y su respiración era lenta, profunda, como si se deleitara en mi miedo. Cerré los ojos, pero no desapareció. Al día siguiente, nadie me creyó, ni siquiera cuando les mostré las marcas negras en el suelo, las pisadas que no eran humanas. Me dijeron que eran pesadillas, que dejara de imaginar cosas, que los espíritus no existen. Pero yo sé que sí, porque siguió viniendo, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Y cada vez que lo veía, algo dentro de mí se rompía un poco más. Empecé a escuchar su voz en mi cabeza durante el día. Al principio era apenas un susurro, pero luego empezó a guiarme. Me decía cosas que no entendía, me mostraba imágenes de lugares que nunca había visto. Me hablaba de fuego, de sacrificios, de pactos antiguos que habían sido sellados bajo las ceibas, cuando la aldea aún era joven. Intenté huir. Una vez tomé el camino hacia el pueblo más cercano, pero me perdí. El bosque se cerró a mi alrededor como una trampa viva. Caminé en círculos durante horas y cuando por fin salí, estaba justo frente a mi casa. Otra noche, me amarré a la cama para no levantarme, pero desperté en el patio, con los pies cubiertos de tierra y hojas. No sabía cómo había salido. No recordaba nada.
solo el sonido de sus pezuñas marcando el ritmo en mi mente. Don Jacinto murió. Lo encontraron en su hamaca, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su cara. En su pecho, quemada en la piel, había una marca, una estrella invertida. Nadie quiso hablar del tema, pero yo sabía. Él lo había visto también. Tal vez muchas veces. Tal vez fue por advertirnos. Tal vez esa fue su condena. Desde entonces, el chivo viene con más fuerza. Ya no se oculta. Camina por mi cuarto. Me toca los pies. Me habla en sueños que no quiero tener. Y una noche, simplemente no desperté. Mi madre me encontró sentado en el suelo, mirando la pared, con los ojos en blanco. No hablaba, no comía, solo murmuraba en un idioma que nadie entendía. Un curandero vino a verme. Me llenó de humo y me echó agua bendita. Me gritó que peleara, pero no podía. Ya no era yo. Había algo más dentro. Algo que crecía con cada noche, con cada susurro. Algo que quería salir. Hoy sé que no fue un error mirar al bosque. Fue un llamado. El chivo me estaba esperando. No fui el primero, y sé que no seré el último, porque cada vez que el viento huele a azufre, alguien lo ve, y una vez que lo ves, ya no hay vuelta atrás. Él se mete en tu sangre, en tus pensamientos, en tus sueños. Te guía, te transforma, y cuando te conviertes en lo que él quiere, te usa para buscar al siguiente. Ahora soy yo quien camina por el techo. Yo dejo las huellas. Yo susurro nombres en la oscuridad. Ya no soy un niño. Ya no tengo miedo. Solo me queda el deseo de que otro me vea, de que alguien mire al bosque cuando el viento arda con ese olor maldito. Porque cuando lo hagan, el ciclo continuará, y yo, al fin, descansaré. Nunca fui de creer en historias viejas, menos cuando vienen acompañadas de advertencias vagas y susurros supersticiosos. Cuando Sophie nos propuso acampar cerca de la Cueva del Viento, todos aceptamos sin pensar demasiado. Queríamos alejarnos de la ciudad, desconectarnos, beber un poco y reírnos de las tonterías que nos contaban de niños. La cueva quedaba entre los cerros, donde la señal desaparece y la noche se traga todo. Al llegar, el aire se sentía espeso, como si algo invisible nos rodeara. Pero no dijimos nada. Armamos las casas de campaña, encendimos la fogata y empezamos a beber. Éramos 6, Sophie, Leo, Vale, Memo, Tania y yo. Todos amigos de años, todos con esa confianza tonta que da la juventud. Cuando el sol se escondió, alguien mencionó las leyendas. Dicen que esa cueva fue un santuario antiguo, donde se hacían sacrificios. Que si te burlas, algo despierta. Que no debes hablar fuerte frente a su entrada. Nos reímos. Leo, el más escéptico, fue el primero en gritar hacia la oscuridad del túnel. «¡Despierta, demonio! ¡Aquí estamos!». Las carcajadas explotaron. Hasta grabamos un video. Nadie creía en nada. Nadie temía nada. La noche avanzó. El fuego chispeaba. Las botellas rodaban por el suelo, y los sonidos del bosque se fueron apagando, uno por uno, como si algo los estuviera haciendo callar. En algún punto, Tania notó que el humo de la fogata no subía recto. Se arrastraba hacia la entrada de la cueva, como succionado. Sophie lo vio también, pero solo dijo, «Ha de ser el viento, por algo se llama así, ¿no?». A pesar de eso, el ambiente se sentía raro, más frío, más pesado. Leo se levantó para ir a orinar y desapareció entre los árboles. Dijimos que no tardaría, que seguro estaba haciendo del 2. Pasaron 15 minutos, luego 20, luego 30. Lo llamamos, gritamos su nombre. Silencio, solo el murmullo leve de la cueva y el crujir de nuestras pisadas nerviosas. Tomamos linternas y nos separamos para buscarlo. Memo y yo fuimos hacia la ladera, donde había un claro. No encontramos nada, ni un ruido, nada. Volvimos al campamento y Sophie ya estaba llorando. Vale decía que lo vio entrar a la cueva, que pensó que solo quería asustarnos. Nos miramos todos. Entrar ahí, no queríamos, pero lo hicimos. Dentro, el aire era espeso, olía a humedad y tierra podrida. Las paredes estaban cubiertas de una especie de musgo negruzco que brillaba levemente con la luz de nuestras linternas. Caminamos unos metros, hasta que escuchamos un sonido, como si algo pesado fuera arrastrado. Nos congelamos. Vale gritó el nombre de Leo. Nadie respondió. Solo un eco extraño, como si la cueva imitara su voz pero más grave, más lenta. Seguimos avanzando.
Encontramos una mochila rota, su celular a un lado. La pantalla estaba encendida. Un video. Le dimos play. Era el clip de cuando Leo gritó frente a la cueva. Pero en los últimos segundos, se ve algo detrás de él. Una silueta oscura, alta, con cuernos. Pensamos que era una broma, que alguien nos estaba jugando una mala pasada. Pero entonces Vale vomitó. Gritó que había visto algo moverse al fondo del túnel. Todos corrimos. Salimos como pudimos. Nos encerramos en las casas de campaña, como si eso sirviera de algo. Nadie durmió. El fuego se había apagado solo. Al amanecer, lo encontramos. Estaba a unos metros del campamento, sobre una roca grande, con los brazos abiertos como si hubiera sido crucificado de forma invisible. No tenía ojos, solo dos huecos negros, profundos, vacíos. Su piel estaba marcada, quemada, como si unas pezuñas incandescentes hubieran caminado sobre él. No gritamos, no lloramos, no dijimos nada. Nos quedamos parados, sin entender, sin movernos. El cuerpo todavía estaba caliente. Sophie fue la primera en reaccionar. Dijo que nadie debía saber, que si contábamos lo que vimos, eso regresaría, que algo se había despertado con nuestras burlas. Tomamos el cuerpo, lo envolvimos en una manta y lo cargamos en silencio hasta el coche. Condujimos de vuelta a la ciudad sin hablar. Solo el radio llenaba el silencio con voces que no entendíamos. Cada uno dio una versión distinta a su familia. Dijimos que Leo se perdió en la montaña, que no lo encontramos, que lo buscaran por otro lado. Pero yo no dormí por semanas. Cerraba los ojos y lo veía. No solo a Leo, sino esa figura en el video. Me despertaba con la sensación de estar siendo observado. Una noche, mi ventana se abrió sola. Afuera, la calle estaba vacía, pero sobre el asfalto había marcas, como de pezuñas quemadas. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien del grupo desaparece. Primero fue Vale. Salió a correr y nunca regresó. Después, Memo se quitó la vida sin razón. Sophie dejó de responder mensajes. Tania también. Quedé solo. Intenté convencerme de que era coincidencia, que fueron nuestras mentes jugando con el miedo. Pero esta semana, encontré en mi puerta una botella vacía de las que usamos esa noche, y adentro un trozo de papel quemado que decía: «Despierta, demonio». Me mudé, me alejé, quemé todo lo que tenía de esa noche, pero los sueños siguen. Veo la cueva, escucho susurros que me llaman por mi nombre, y cada vez que despierto, siento que algo está más cerca. No sé cuánto tiempo más pueda escribir esto. Hoy noté algo en el espejo. Mis ojos. Uno de ellos no reflejaba la luz, como si ya no estuviera, como si algo hubiera comenzado a arrancarlo desde dentro. Nadie me cree. Dicen que necesito ayuda, pero no entienden. No entienden lo que soltamos esa noche. No fue una leyenda. No fue una historia para asustar niños. Fue real. Lo vimos. Lo desafiamos. Y ahora viene por mí. Si alguien lee esto, no se acerquen a la cueva del viento. No griten su nombre. No jueguen. No se burlen. Porque no hay vuelta atrás. Y cuando lo sientes respirarte en la nuca, ya es tarde. Muy tarde. Yo estuve ahí cuando lo atraparon. No lo vi salir de la selva con mis propios ojos, pero escuché el sonido de su respiración. No era humana. Era como si el monte exhalara algo podrido, algo que nunca debió estar cerca de personas. Se escuchó desde lejos, antes de que los perros empezaran a aullar y antes de que el aire se pusiera tan espeso que dolía al respirar. El curandero, don Hilario, dijo que ya venía, que lo había invocado, que su trampa estaba lista. Nos pidió silencio. Nadie se movió. Éramos 7 hombres alrededor del claro, armados con machetes y antorchas, pero sabíamos que nada de eso serviría si el conjuro fallaba. La jaula estaba en el centro, hecha de hierro viejo, grueso, forjado a mano. Don Hilario le había rezado durante días. Le había echado orina de venado, sangre de gallina negra y hasta tierra de cementerio. Dijo que el guay chivo no soportaría estar cerca de nada bendecido con miedo verdadero. Yo no entendía eso. ¿Cómo puede bendecerse algo con miedo? Entonces lo vimos. Primero fueron los ojos, rojos, como brasas vivas entre la maleza. Después, la silueta. Caminaba sobre 2 patas, pero sus piernas eran de cabra. La cabeza enorme, con cuernos retorcidos y un hocico largo que goteaba baba negra.
Olía a pelo quemado y carne muerta. Ninguno de nosotros pudo moverse. Solo don Hilario, que empezó a decir las palabras en maya antiguo, con voz firme, aunque las manos le temblaban. El Guay Chivo no huyó. Caminó directo a la jaula, como si supiera, como si se burlara. Cuando puso un pie dentro, el suelo tembló. Cuando entró por completo, la puerta se cerró sola con un estruendo. Gritó. No fue un grito de dolor. Fue un rugido que parecía reírse de nosotros. Uno de los hombres se orinó encima. Yo me quedé paralizado. Don Hilario cayó de rodillas. La jaula vibraba, pero no se rompía. Estaba atrapado. Nos fuimos antes del amanecer. Dejamos la jaula ahí, en medio del claro, cubierta con una lona y rodeada de veladoras. Don Hilario se quedó a vigilar. Nos dijo que no regresáramos hasta el día siguiente, que necesitaba mantener el conjuro activo, que la criatura tenía que debilitarse con la luz del sol. Nos fuimos en silencio, con el corazón aún en la garganta. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa respiración pesada, como si estuviera al lado de mi cama. A la mañana siguiente, volvimos, pero lo que encontramos no tenía sentido. La jaula estaba abierta, no rota, fundida, como si el metal hubiera derretido desde adentro. Las veladoras estaban apagadas. El aire olía a azufre y a sangre. Y en la pared de piedra, justo detrás del lugar donde estuvo la jaula, había un mensaje escrito con lo que parecía carbón ardiendo. Nadie encierra lo que no es de este mundo. Don Hilario estaba ahí, sentado en el suelo, vivo, pero ya no era el mismo. Tenía los ojos completamente blancos. No hablaba, no reaccionaba, solo murmuraba algo entre dientes, una y otra vez, como una canción sin melodía. Lo llevamos al pueblo. La gente no quiso tocarlo. Dijeron que estaba maldito, que el Guay Chivo le había robado el alma. Nadie lo cuidó. Terminó solo, en una cabaña al borde del monte, hablando con el viento. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Los animales del rancho comenzaron a morir, no de forma normal. Aparecían desangrados, con las patas quebradas hacia atrás, los ojos arrancados. Los gallos cantaban a medianoche. Las luces parpadeaban incluso sin electricidad. Y los perros ya no ladraban. Lloraban, como si supieran que algo estaba suelto y que no teníamos forma de detenerlo. La gente empezó a irse. Primero fueron los jóvenes, después las familias. Solo quedamos unos pocos tercos. Yo entre ellos. No quería abandonar mi casa. Pensaba que si no lo provocaba, me dejaría en paz. Me equivoqué. Una noche, escuché pasos en el techo. Luego el sonido de pezuñas sobre el concreto. Me armé de valor. Salí con una linterna y grité que no le tenía miedo. En ese instante, el aire se volvió irrespirable. Algo me arañó la espalda. Cuando volteé, no había nadie. Al día siguiente, tenía marcas en la piel, como garras. Fui con un brujo de otro pueblo. Me dijo que ya era tarde, que lo había reconocido, que ahora me iba a seguir donde fuera. Me dio un frasco con sal negra y me dijo que la esparciera en cada rincón de mi casa. Lo hice. Durante semanas, nada ocurrió. Pensé que había funcionado, hasta que volví a soñar con la jaula. En el sueño, yo estaba dentro, y él afuera, mirándome, esperando. No sé por qué sigo aquí. Tal vez porque siento que irme no cambiará nada. Porque a veces lo escucho reírse desde la maleza. Porque ahora sé que lo que atrapamos esa noche no era un animal. Era algo más. Algo que usa forma de bestia, pero que piensa, que observa, que recuerda. Don Hilario murió hace 2 días. Nadie lo veló. Nadie tocó su cuerpo. Solo quedó una marca en el suelo, como un símbolo quemado. La misma forma que vi en el mensaje de la piedra. Anoche, encontré algo frente a mi puerta. Una jaula pequeña, hecha de ramas, con una figura dentro. Era yo, hecha con huesos de ave, con mi cara dibujada en barro, y colgando de su cuello, una tira de cuero con las palabras: ahora tú rezas y yo escucho. No dormí, no apagué las luces, no abrí las ventanas, pero igual lo sentí cerca, como si estuviera justo al otro lado de la pared, respirando lento, esperando que me duerma. Si estás leyendo esto, no creas que exagero. No pienses que estoy loco. Hay cosas que no deben tocarse, no deben casarse, no deben invocarse. Esa criatura no es un mito, no es leyenda, es real. Lo atrapamos, sí, por unas horas, pero regresó.
y ahora camina entre nosotros. Nadie lo ve, pero todos lo sienten. Guarda silencio. Huye si puedes, porque si escucha tu nombre, ya no eres tuyo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez esa sensación de que algo me llamaba desde lo más hondo de la cueva. Ana me había dicho que había encontrado un libro antiguo, algo raro, cubierto de símbolos mayas y con hojas tan viejas que se deshacían al tocarlas. Lo encontró metido en una grieta oscura, justo detrás de un altar de piedra al que nadie se atrevía a acercarse. Ella lo tomó sin pensarlo, como si algo dentro de ella ya supiera que debía hacerlo. Me lo contó después, cuando ya era tarde. Recuerdo bien la primera vez que lo vi. Estábamos en su casa, en la sala, con todas las luces apagadas y solo unas velas encendidas en el suelo. Ana puso el libro en medio de un tapete viejo y me dijo que lo había estado leyendo, que algo pasaba cada vez que pronunciaba las palabras. Me reí, pensando que exageraba, pero ella no sonreía. Me pidió que escuchara, que no interrumpiera. Abrió el libro con cuidado, y aunque parecía completamente en blanco, comenzó a leer en voz alta. Las palabras no tenían sentido, pero su voz temblaba. Fue entonces cuando el aire cambió. Un viento helado entró por ninguna parte. Las velas parpadearon y se apagaron todas al mismo tiempo. En la oscuridad, sentí que algo se movía cerca, como si arrastrara patas o garras sobre el piso de madera. Ana no dijo nada. Cerró el libro de golpe, con las manos sudando, y me miró con los ojos más asustados que le he visto. Desde esa noche, nada volvió a ser normal. Los primeros días, las cosas eran sutiles. Puertas que se cerraban solas. Luces que se encendían de madrugada. Ruidos en la cocina cuando nadie estaba ahí. Pero luego empezó a escuchar las pezuñas. Siempre a la misma hora. Justo antes de que el reloj marcara las 3 de la mañana. Rasguños suaves, constantes, debajo de su cama. Como si algo se arrastrara. Como si esperara el momento justo para salir. Una noche me llamó llorando. Fui a su casa y la encontré sentada en un rincón, abrazando sus piernas. Decía que lo había visto, que no era humano, que tenía el cuerpo cubierto de pelo y una sonrisa larga, imposible. Me pidió que quemara el libro, que lo sacara de ahí. Cuando lo busqué, ya no tenía letras, solo manchas negras como moho, y entre las páginas, pelos largos y gruesos, como de algún animal salvaje. El olor era insoportable, como a carne podrida. Intentamos destruirlo. Lo rociamos con alcohol, le prendimos fuego, pero no ardía. El papel se chamuscaba, pero no desaparecía. Lo tiramos a un río, lo enterramos, lo dejamos en una iglesia, pero siempre volvía. A veces aparecía en su cuarto, a veces en el mío, siempre abierto, siempre manchado, como si respirara, como si nos eligiera. Ana empezó a cambiar. Se volvió silenciosa. Apenas comía. Dormía durante el día y pasaba las noches en vela, con los ojos fijos en el techo. Me decía que ya no estaba sola, que él la miraba desde la esquina, que si parpadeaba, lo vería más cerca. Me mostró marcas en su piel, arañazos profundos, como si alguien le hubiera escarbado la espalda con garras. Le pregunté si lo había hecho ella misma, pero juró que no, que se despertaba sangrando, y que cada vez eran más. Fui con un sacerdote. Le conté todo, aunque sabía que sonaría locura. Me escuchó en silencio, pero al mencionar el libro, frunció el ceño. Me dijo que había oído historias parecidas, que ciertos textos antiguos no eran solo palabras, sino portales, que quien los lee abre puertas que no deberían existir. Me dio agua bendita, crucifijos, sal. Volví a casa decidido a protegerla. Esa noche sellamos cada rincón con sal. Pusimos velas benditas, rezamos, cubrimos el libro con mantas. Pero a las 3, el viento volvió. Fuerte, helado, como si entrara desde otro mundo. Las velas se apagaron solas. Y esta vez no solo se escucharon pezuñas. También se escuchó una voz. Baja, grave, dijo el nombre de Ana. Una sola vez, pero con tanta fuerza que retumbó en las paredes. Ella gritó, se convulsionó, cayó al suelo como si algo la hubiera empujado. La sujeté, le hablé, lloré. Sentía su cuerpo arder y congelarse al mismo tiempo. Cuando abrió los ojos, ya no era ella. Tenía una mirada vacía, profunda, como si algo más la habitara. Me miró sin reconocerme. Murmuró en ese idioma antiguo que había leído la primera noche.
Luego se desmayó. Llamé a todo aquel que pudiera ayudar. Médicos, chamanes, sacerdotes. Nadie pudo hacer nada. Ana dormía por días enteros, y cuando despertaba, decía que estaba en otro lugar, que no podía salir, que lo veía todo desde lejos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Me pidió que me fuera, que no volviera, que tenía miedo de lo que podía hacerme. No la obedecí. No podía dejarla sola. Pero cada vez que la visitaba, estaba más delgada, más gris, como si el tiempo dentro de ella avanzara distinto. Una tarde, encontré el libro abierto sobre su cama. Estaba escrito otra vez, pero no con tinta. Parecía sangre. Y las letras se movían, cambiaban, respiraban. Lo toqué. Fue un error. Desde entonces, lo escucho yo también. Las pezuñas raspan bajo mi cama cada noche. A las 3. No importa si me quedo en casa de alguien más. No importa si duermo en otro país. Siempre lo escucho. Ana desapareció hace 2 semanas. Nadie sabe cómo. La puerta estaba cerrada desde dentro. El libro no estaba. Pero en la pared, justo al lado de su cama, dejaron un mensaje escrito con garras. Ahora él lee por ti. Intenté olvidarlo. Intenté seguir con mi vida. Pero las marcas comenzaron a aparecer en mí. Primero pequeñas, luego más profundas. Y en mis sueños, él se acerca. Siempre más cerca. Sé que vendrá por mí. No hay cura, no hay salida. Habría algo que no debía tocarse. Ana fue la primera, pero yo seré el siguiente. Si encuentras un libro en la oscuridad, si lo escuchas llamarte en silencio, no lo abras. No leas en voz alta. No intentes entenderlo. Porque una vez que lo haces, él sabe quién eres y te buscará. No importa dónde estés. Él vendrá, y cuando lo haga, no será para leer, será para escribir, con tu carne, con tu voz, con tu miedo. No sé si alguien va a creerme, pero necesito contarlo, aunque sea por última vez. Aunque después de escribir esto, algo me calle para siempre. Todo empezó en ese maldito pueblo donde nací, un lugar sin nombre que ni aparece en los mapas. Un puñado de casas viejas, calles de tierra, un cementerio agrietado y más silencio de que cualquier ser humano debería soportar. Allí, cada vez que la luna llena brillaba, algo desaparecía. Primero fueron gallinas, luego perros, luego cabras. Nadie decía nada. Solo cerraban puertas, apagaban luces y fingían dormir. Yo tenía 18 años cuando decidí que no podía seguir ignorándolo. Había algo que me carcomía por dentro, una mezcla de miedo y rabia, porque todos callaban. ¿Qué se escondía detrás de las sombras del monte? Esa noche, la luna se levantó redonda y enorme, como si vigilara desde lo alto. Me armé con una linterna, un cuchillo de cocina y mi terquedad, y salí. Seguí las huellas de algo que parecía tener pezuñas. No eran de vaca ni de cerdo, eran más largas, más profundas, como si el suelo no las resistiera. Caminé por horas, cruzando el río seco, pasando junto a la vieja escuela abandonada, hasta llegar al cementerio. Lo que vi ahí no se me va a borrar nunca, ni aunque arranque mis propios ojos. Al principio pensé que era un hombre agachado, pero cuando enfoqué con la linterna, vi la cabeza. Era un chivo, no un disfraz, no una máscara. Era carne, pelo y cuernos curvos. Estaba devorando algo. Cuando me acerqué más, vi que no era un animal. Era un cuerpo humano. El pecho abierto, la carne arrancada, las costillas brillando bajo la sangre espesa. Quise correr, gritar, pero me congelé. No podía moverme. La criatura levantó la cabeza. Tenía ojos amarillos. No parpadeaban. Me miró como si ya supiera quién era, como si me esperara. Y luego habló. Su voz no era humana. Era como si saliera de una caverna, profunda y temblorosa. Dijo, ahora tú cuidarás mi secreto. No pedía, ordenaba. Después no recuerdo cómo llegué a mi casa. Desperté en mi cama, cubierto de lodo. El cuchillo ya no estaba. Mis zapatos llenos de sangre seca. Pensé que había sido un sueño, pero al ver las noticias del pueblo, supe que no. Esa misma noche había desaparecido Mateo, el hijo del panadero. Jamás lo encontraron. Nadie lo buscó con ganas, como si ya supieran que no tenía sentido. Desde entonces, cada luna llena me pasa lo mismo. Escucho los pasos fuera de mi ventana.
El roce de pezuñas en el patio. Un zumbido que crece dentro de mi cabeza. A veces despierto en el cementerio sin recordar cómo llegué ahí. Otras, con las manos sucias y los bolsillos llenos de pelos negros. Empecé a escribir todo lo que veía, a dibujarlo, pero cada vez que termino, los papeles desaparecen. Intenté contárselo a mi madre. Me dijo que mi abuelo también lo había visto, que antes de morir repetía la misma frase una y otra vez. El chivo me mira desde adentro. Pensé que eran delirios de viejo. Ahora entiendo que no. Él también había sido elegido. También había guardado el secreto. Me fui del pueblo. Corrí lo más lejos que pude. Cambié de nombre. Viví entre ciudades, ruidos, luces. Pensé que con eso bastaba. Pero la luna me encontró. Una noche desperté con lodo bajo las uñas y sangre en las botas. Estaba en un parque, en una ciudad donde nadie me conocía. Pero ahí estaba él, esperándome. Sentado sobre una banca, con la misma mirada, sin decir palabra, solo observando. Volví a escuchar su voz días después, en un sueño que no fue sueño. Me dijo que el secreto no es el suyo, es mío, que ahora me pertenece, que él solo vigila, pero yo soy el que debe cuidar. Lo odio, lo maldigo, pero cada vez que intento revelarme, algo muere, no al azar. Gente que quiero. Una vez fue mi perro, otra vez una amiga que me había ofrecido ayuda. Siempre es un castigo, siempre es una advertencia. He leído sobre leyendas, rituales, maldiciones. Nada sirve. Los curanderos me huyen. Los sacerdotes me miran con temor. Algunos hasta se persignan cuando paso. Ya no puedo mirarme al espejo sin ver sus ojos reflejados detrás de los míos. Cada vez que parpadeo, siento que me habita, que me usa, que lo llevo dentro como un huésped que nunca se va. Lo peor es que hay momentos en los que me siento parte de él, como si lo entendiera, como si lo protegiera por voluntad. Me aterra no saber si sigo siendo yo, no poder diferenciar dónde termina mi miedo y dónde empieza su voluntad. Cada luna llena, desaparece alguien nuevo, y aunque no lo recuerdo con claridad, tengo sus nombres escritos en la pared de mi cuarto, con mi propia letra. Sé que me estoy perdiendo, que esto no tiene final. Pero si alguien está leyendo esto, escúchame bien. No sigas huellas. No mires al cementerio cuando la luna brille. No desafíes lo que el pueblo aprendió a callar. No busques secretos que piden ser guardados con sangre. Porque una vez que te elige, ya no hay vuelta atrás. Él te mira, él te marca. Y un día, sin darte cuenta, empezarás a protegerlo tú también. Fui a México buscando tranquilidad, paisajes, algo diferente. Lo último que esperaba era encontrarme con algo que aún me cuesta poner en palabras. No soy supersticioso. Siempre creí en lo que puede medirse, grabarse, repetirse. Pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro de lo que sé, ni de lo que soy. Todo empezó en un viaje al sur, una zona montañosa donde casi no hay señal y los caminos de tierra parecen tragarse los autos. Había leído sobre una comunidad pequeña, rodeada de cerros rojos y árboles torcidos. El tipo de lugar perfecto para grabar tomas con el dron. Siempre me ha gustado capturar paisajes desde el aire, ver cómo cambia el mundo desde arriba. Ese día el sol caía lento y el viento soplaba suave. Perfecto para volar. Desplegué el dron desde una colina y lo dejé ir. Al principio, grabé cosas normales. Un río seco, una cabaña vieja, cabras sueltas. Pero cuando giré hacia el monte más alto, algo extraño apareció en la pantalla. Era una figura. No estaba ahí un segundo antes. Estaba parada, entre los árboles, fija, inmóvil. Parecía un animal. Luego, un hombre. Después, solo una sombra. Pensé que era una falla del dron, un error visual. Pero se movía. No caminaba, se deslizaba. Se borraba y aparecía de nuevo, más cerca. Lo más raro fue cuando pareció mirar directamente a la cámara, como si supiera que yo lo observaba desde lejos. Me asusté, pero no quise detener la grabación. Quería pruebas. Una parte de mí no podía dejar de mirar. Volé el dron hacia atrás, alejándolo, pero justo cuando intenté subirlo más alto, la señal se perdió. La pantalla se quedó negra. Pensé que había chocado con algo. Lo dejé todo y corrí hacia donde creía que había caído. Tardé más de una hora en llegar. El aire era denso, olía a tierra mojada y a algo más, algo que no reconocí. No encontré el dron.
Solo vi ramas rotas, marcas en el lodo y un montón de piedras apiladas como si alguien hubiera hecho una especie de altar. Me alejé rápido. El sol ya bajaba y no quería quedarme ahí de noche. Al regresar al cuarto donde me hospedaba, revisé los archivos de la tarjeta que había sincronizado en el celular. Ahí estaba el video. Lo vi una y otra vez. La figura cambiando de forma. El momento exacto en que volteaba hacia la cámara. No era una ilusión. Lo compartí conmigo mismo por correo. Lo subí como copia de seguridad. Pensaba mostrarlo al mundo. Al menos eso creía. Pero al día siguiente, el video ya no estaba. No en el celular. No en la nube. No en ninguna carpeta. Incluso las capturas de pantalla habían desaparecido. Pensé que tal vez el archivo se había corrompido. Pero entonces noté algo mucho más inquietante. Mi ventana estaba abierta. Y sobre la almohada había ramas rotas, tierra roja y una nota escrita con algo que parecía carbón. Tú lo viste. Sentí como me temblaban las manos. Cerré todo, bajé las persianas. Quise irme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Me quedé ahí, en la cama, con los ojos abiertos hasta el amanecer. No dormí nada. Cada sonido me hacía saltar. Cada crujido del piso parecía un paso más cerca. Al día siguiente me fui, sin mirar atrás, sin despedirme. Regresé a casa, pensando que tal vez todo había sido una mala experiencia, un error, una paranoia causada por el cansancio. Pero no terminó ahí. Semanas después, empecé a encontrar ramas parecidas en mi departamento. Primero una, luego más. A veces aparecían en lugares imposibles, dentro del refrigerador, en el baño, bajo las sábanas. Y cada vez, con notas similares. Tú lo viste. Él te recuerda. Desde arriba también te ve. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con la figura, cambiando de forma una y otra vez. A veces tenía mi cara, a veces no tenía ninguna. Me hablaba sin mover los labios. Decía cosas que no entendía, pero que se quedaban en mi cabeza por días. Una noche me desperté gritando, con la cara llena de tierra. No había explicación. Intenté contárselo a un amigo. Se rió al principio. Le mostré los lugares donde habían aparecido las ramas. Me creyó solo cuando una de las notas apareció en el parabrisas de su coche. No hables por él. Desde entonces, no me responde. Cambió de número. Cerró sus redes. Como si yo fuera contagioso. Busqué ayuda en foros. Encontré historias parecidas. Gente que había visto algo en montañas, bosques, lugares remotos. Siempre era igual. Figuras que no deberían existir. Cambios de forma. Videos que se borraban solos. Notas. Advertencias. Algunos hablaban del caminante rojo, otros de testigo marcado. Todos, al final, desaparecían del foro. La última vez que volé el dron, lo hice desde la azotea de mi edificio. Quería ver si seguía ahí. Si me seguía, subí el video directamente al disco duro, sin conexión, y lo vi en tiempo real. Allí estaba, parado en un tejado a 3 edificios del mío, quieto, mirando hacia arriba, hacia la cámara. Luego, levantó el brazo y señaló hacia donde yo estaba. No pude seguir grabando. Apagué todo. Destruí el dron. Aún así, cada noche escucho un zumbido, como el de las hélices. Muy cerca. Demasiado. A veces siento que la figura está detrás de la puerta, que me observa desde alguna rendija. He bloqueado ventanas, sellado respiraderos, pero sigue viniendo. No importa dónde esté. No importa cuánto corra. Lo peor es que ya no confío en mi memoria. A veces despierto en lugares que no reconozco, con tierra roja en los zapatos, ramas en los bolsillos, y esa frase repetida, como tatuada en mi mente. Tú lo viste. Si alguien lee esto, por favor, nunca grabes en ese monte. No importa lo que creas haber visto. No importa si solo fue una silueta. Porque si lo ves, él también te ve. Y no perdona a los testigos.